Familia, buenos días. Abran su Biblia conmigo en capítulo 12 del Evangelio de Juan. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Versículo 1 dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Entonces le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y enjugó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Dijo pues uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que se echaba en él. Entonces Jesús dijo: déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos supo que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron que matarían también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Amén. Padre celestial, Dios eterno, reconocemos tu gloria en este texto. Ayúdanos, Señor, a contemplarla, por favor, a la medida que predicamos este texto. Señor, yo te suplico que yo rique, pero que tú crezcas, Señor. Permítanos ver a Cristo, permítanos, Señor, tener los ojos abiertos y un corazón dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Tenemos aquí en el capítulo 12 la continuación del capítulo 11. Es la continuación, creo, a mi manera de ver, que la unidad de pensamiento que abordamos en el capítulo 12 realmente comenzó en el capítulo 11. En el capítulo 11 vimos la resurrección de Lázaro y en el capítulo 12 vemos una cena en la casa de Lázaro. Y esto de una vez nos marca, digámoslo, el tema central que aparece en estos dos capítulos. Y el tema central que aparece aquí es que si no hay vida, no hay adoración. Solo podemos adorar cuando ha habido resurrección. Nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados y no adorábamos a Cristo, no adorábamos al Señor, porque estábamos muertos. ¿Por qué estamos aquí en este momento? Porque tenemos vida, porque el Señor nos ha dado vida. Mis hermanos, lo que vemos acá es un panorama central, un panorama general de que el Señor resucitó a Lázaro. Ahora vemos en el capítulo 12 una adoración de lo más maravilloso, de lo más precioso. Nos muestra, de alguna manera, vamos a mirar en el capítulo 12, que la adoración implica entrega total. La adoración implica entrega total. Mis hermanos, hay gestos que hablan más fuerte que 1000 palabras. Sí, una casa sencilla allá en Betania, una mujer rompe un frasco de perfume. Pero también con el frasco de perfume, esta mujer rompe el protocolo.
rompe el orgullo y la lógica humana. La adoración de ella, mis hermanos, desborda la habitación, el aroma inunda la casa y hasta hoy sigue hablando esta adoración. Hermanos, hoy caminaremos entonces por el capítulo 12 para contemplar no solamente una cena, no. Hermanos, miraremos un acto profético, un corazón rendido, una entrega total que desafía a los espectadores fríos, que honra a un Salvador que va rumbo a la cruz. Esto es lo que veremos en esta mañana. Así que vamos a dividir nuestro texto de los 11 versículos en tres partes sencillas. Número uno, vamos a mirar Jesús visita la casa de Lázaro, versículos 1 y 2. Punto número uno. Punto número dos, vemos Jesús es ungido en la casa de Lázaro, versículos 3 al 6. Número 3, vemos Jesús ratifica su temporalidad en la tierra, versículos 7 al 8. Así que vamos a nuestro primer punto. Jesús visita la casa de Lázaro. Bien, tengamos en mente el capítulo 11. No nos perdamos del capítulo 11, porque el capítulo 11 sucede una resurrección. De esa manera vamos a poder encajar muy bien, o vamos a poder ver cómo encaja el capítulo 12 en esa unidad de pensamiento tan preciosa, mis amados. Bien, la visita de casa del Señor Jesucristo a casa de Lázaro. Podríamos pensar una especie de visita pastoral. Sí, una especie de visita pastoral. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucede esta visita? Bueno, miramos concretamente el versículo 1, nos dice que fue 6 días antes de la Pascua. Ahora, 6 días antes de la Pascua. Juan nos dice que no nos da claridad plenamente si él vino directamente desde la región de Efraín, según 11:54, él no nos dice claramente eso, o si vino directamente desde Jericó, desde la casa de Zaqueo, Lucas 18:35. Juan no nos define, ¿no? Él no define plenamente desde qué punto vino el Señor, ¿cierto? Pero si Jesús se había retirado de Efraín a principios de febrero y permaneció allá 2 o 3 semanas, entonces habría tiempo suficiente para otros viajes antes de la Pascua en abril. Entonces, vamos aproximándonos entonces aquí. La semana de la Pascua, ¿cuándo comenzaba? Para que podamos tener con precisión, un poquito de precisión en el asunto. ¿Cuándo comenzaba la semana de la Pascua? Bueno, comenzaba el día jueves. Día jueves, el día 14 del calendario de Nisan. El día jueves, según el calendario de Nisan, lo podemos ver en Éxodo capítulo 12 y versículo 6. Bien. Entonces, se puede probablemente concluir que comenzaba oficialmente en la tarde de ese día, en la tarde del jueves. Ahora, si nosotros creemos que la entrada triunfal en capítulo 12, versículo 12 ocurrió el domingo, resulta claro por 12:9 que en el día anterior, según 12:12, o sea, el sábado, una gran multitud acude a Betania para ver tanto a Jesús como a Lázaro, a quien había resucitado. Bien, ahora, pensemos en la caravana. La caravana viene posiblemente desde Jericó o desde casa de Zaqueo, no sabemos bien, pero viene la caravana, Jesús viene en ella, ¿cierto? La caravana ha partido después del ocaso, es decir, después de finalizar el día sábado. No sabemos si en Jericó, pero se trata de una distancia más o menos de unos 22 kilómetros. La distancia más o menos de unos 22 kilómetros. Llegan a Betania, o había que pasar por Betania, ¿cierto?
Jesús se aparta de la caravana, para pasar unas horas con sus amigos ahí en Betania. La caravana continúa para Jerusalén, pero Jesús se retira, tiene unas cuantas horas para pasar un tiempo con sus amigos allí en el resto de la caravana entonces continúa hacia Jerusalén, que estamos hablando más o menos de unos 3 kilómetros desde Betania hasta Jerusalén. Ahora, interesante, ¿no es cierto? Que podemos ver cómo el Señor, como vamos a ver un poquito más adelante, cómo el Señor se amañaba o le gustaba más bien visitar o pasar tiempo allá en Betania, en casa de Lázaro. Y entonces uno se pregunta por qué. Posiblemente, al quedar tan cerca de la capital de Jerusalén, pues se facilitaba mucho el ministerio del Señor. Eran 3 kilómetros para caminar, ¿cierto? Bien, de manera que mis hermanos, suponemos que el Señor Jesús llega a Betania antes del ocaso del día viernes y que el sábado, desde el ocaso del viernes al ocaso del sábado, Él disfruta de ese tiempo de descanso sabático con sus amigos, mis hermanos. Este dato nos lo da el erudito William Hendrickson. Bien, ahora, interesante, hermanos, que vemos acá 3 pasajes interesantes. Mateo 21, 17, Mateo 26, 6, Marcos 14, 3. Betania, entonces, era un lugar predilecto por Jesús para pasar tiempo. Definitivamente, según estos 3 textos. El Señor le gustaba pasar tiempo ahí. Ahora, piensen ustedes en el privilegio que puede ser que el Señor pasara tiempo en casa de Él, que lo visitara continuamente, ¿cierto? Pensemos en eso, mis hermanos. Bien, yo puedo ver aquí también, en esa visita continua del Señor y en Betania, 3 kilómetros, yo puedo ver un toque estratégico, realmente, del Señor, toque estratégico en su ministerio, ¿cierto? Él podía de ahí desplazarse a la capital, que era Jerusalén, rápidamente. Bien. De manera que eso con respecto entonces al lugar donde suceden los hechos. Estamos hablando de Betania, ¿cierto? De Betania. 3 kilómetros aproximadamente desde Jerusalén. Cerca de la ciudad. Pero vemos un poquito de los anfitriones. Vamos a mirar los anfitriones ahí en el versículo 2 y 3. Usted observa que el versículo 2 y 3 nos dice con detalle quiénes eran los anfitriones. 2, 3 dice, entonces hicieron allí una cena, Marta servía, Marta, Lázaro el otro, ¿cierto? Era uno de los que estaban sentados en la mesa. Versículo 3, entonces María tomó el frasco de agua. Esto con respecto a los anfitriones. Ahora, hermanos, la cena era la comida principal del día. Vamos a darle un poquito de detalle cultural a esta cena, a esta comida, porque es lo que nos permitirá contemplar la belleza de este escenario. La comida principal, pues, era la cena que se realizaba al atardecer después de un largo día de trabajo. Entonces, la gente culturalmente pues, se reunían para tener una muy buena. Ustedes ven que el versículo 3 nos menciona una mesa, ¿cierto? Versículo 2 nos menciona una mesa. Nos menciona una mesa. Ahora, ¿sería una mesa como estas? Versículo 3, una mesa. ¿Sería una mesa como estas? Alta, donde se sentaba uno pues, en las sillas y todo el asunto. Bueno, mis hermanos, ¿qué era entonces la mesa según el contexto cultural en ese momento? Debemos tener en cuenta entonces que según la costumbre judía en el siglo I, ahí en el área de Judea, en realidad no se sentaban en sillas, las personas no se sentaban en sillas como nosotros lo hacemos. No, hermano, la expresión sentarse a la mesa era una manera de decir que participaban de la comida, pero en la práctica el rodearse, el organizarse para esa comida, realmente lo que sucedía era que ellos eran una mesa pequeña, bajita, sin sillas solamente, obviamente, y ellos se recostaban en el lado izquierdo
en el lado izquierdo se recostaba, con los pies hacia afuera, en una especie de U. En una especie de U. Entonces ellos se recostaban al lado izquierdo para comer, y esto le daba, a ese momento le daba una intimidad muy especial. Una intimidad muy especial. Era muy solemne, mis hermanos. Interesante que nos dice que Lázaro también estaba aquí. Él no estaba sentado simplemente así, sino que compartía. Lo que nos quiere decir el texto es que él compartía de forma íntima y cercana la comida con Jesús y los demás. Es lo que nos está diciendo el texto. Hay un momento muy íntimo aquí, hermanos. Y en ese tipo de disposición, los participantes quedaban bastante cerca el uno del otro. Entonces, miren ustedes que era una situación, era un momento muy íntimo, muy cercano, ¿cierto? ¿Qué simbolizaba ese momento? Simbolizaba que la comida que estaban teniendo era alrededor de un gran honor, amistad y comunión. El momento que estaba sucediendo ahí, hermanos, era un momento de gran comunión e intimidad entre ellos. Estaban muy cercanos. Ahora, ¿qué incluirá? El plato, ¿qué tipo de alimento incluía? ¿Qué tipo de alimentos incluía esa cena? Bueno, hermanos, incluía entonces la cena en el primer siglo, incluía pan sin levadura o con levadura. El pan era la base de la comida, que era hecho de trigo o cebada. Incluía vino, siempre estaba diluido con agua. Dicen los que saben que simbolizaba alegría. También incluía aceite de oliva, esa cena, era usado para cocinar o mojar el pan. Incluía legumbres, lentejas, garbanzos, habas. Incluía frutas secas, higos, pasas. Incluía manzana, pescado especialmente en la zona como Galilea. Incluía carne sobre ocasiones especiales o festivales, por ejemplo, corderito o cabrito, era una comida sumamente especial. Incluía también hierbas amargas, verduras, pepinos, lechuga, cebolla, lácteos, queso de cabra, yogur. Hermanos, esto era lo que incluía la comida. Así que la cena que tenemos en este momento es una cena muy especial. No era ir a la manera comercia, no. Era una comida bien sazonada. Ese tipo de cenas eran un espacio de comunidad, de hospitalidad, de enseñanza, de adoración. Comer con alguien en ese momento era un acto de intimidad, de aceptación profunda en el mundo judío. Así que no era, te invito a comer y, bueno, listo, sí, comimos, ya no. Había todo un ritual, un significado de fondo en esa. Imagina, por ejemplo, que alguien salvó tu vida. Pongámonos en ese escenario. Alguien salvó tu vida. Literalmente te rescató de la muerte. Sí, te rescató de la muerte a último momento. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué harías si 6 días antes de que esa persona vaya a ser ejecutada injustamente? Esa persona que salvó tu vida, que te rescató de la muerte, va a ser asesinada, va a ser ejecutada dentro de 6 días. ¿Tú qué harías en tal caso? Hermanos, ese es el escenario que estamos viendo acá. Lázaro ha sido resucitado, pero quien lo resucitó va a ser asesinado dentro de todo. ¿Se dan cuenta del impacto de esta vida? De esta vida.
Pero hermanos, el punto es que no es solo la comida. Hay algo más dentro de la comida. Lo que yo deseo que nosotros veamos. Hermanos, en Betania, Lázaro está vivo, comiendo con Jesús. Marta está sirviendo con gratitud. Estaba pensando en Marta, en su actitud de servir. Tiene nada más y nada menos que al Señor como visitante. Trasladémonos al escenario. Marta está sirviendo. Todos saben que están ante más que un hombre. Todos ahí saben que el que estaba ahí tiene poder sobre la muerte. Ellos saben que Lázaro ha salido del sepulcro y que quien le ha sacado del sepulcro es el hombre que está ahí. Hermanos, esa cena no es solo una comida, no, es una respuesta de adoración, gratitud y reconocimiento al Salvador. Por lo tanto, solo podemos adorar cuando tenemos vida. Solo podemos adorar cuando tenemos vida. ¿Por qué los hombres colectivamente no adoran al Señor? Porque no tienen vida. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Estábamos muertos en nuestros delitos de pecado y que Él nos dio vida, ¿cierto? ¿Quién nos dio vida? Entonces, esa es la razón por la cual ahora nosotros estamos aquí para adorar, porque tenemos vida. Así que, hermanos, este escenario es maravilloso, es glorioso, y esto nos lleva, nos dirige a nuestro segundo punto. Jesús es ungido en la casa de Nazaret. Versículos 3. Hermanos, llegamos al punto, al centro, a lo más maravilloso de pronto de este escenario. La unción de Jesús en la casa de Nazaret. Tenemos tres pasajes que nos hablan de un evento similar, y aunque pareciera que se están refiriendo los tres pasajes al mismo tema, al mismo evento, no se están refiriendo al mismo evento. ¿Cuáles son esos pasajes, hermanos? No vamos a ir allá, pero lo voy a mencionar para que usted lo registre si está tomando nota y después usted quiere comparar. El pasaje de Marcos, capítulo 14, versículo 3. El otro pasaje de Lucas, capítulo 7, versículo 37. Y el otro pasaje es el que estamos exponiendo en este momento. Juan 12, versículos del 1 al 3. Bien, del 1 al 6, perdón. Así que, hermanos, estos pasajes que pudieran parecer paralelos es apenas aparentemente. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no se están refiriendo al mismo evento. Al mismo evento se están refiriendo solamente Juan y Marcos. Juan y Marcos se refieren al mismo evento. Pero cuando ustedes miran Lucas 7:37, ustedes se van a dar cuenta que allá Lucas se está refiriendo a otro evento. El escenario es diferente, el escenario es distinto. Por lo tanto, son dos eventos diferentes. Marcos y Juan entonces se refieren al mismo, haciendo énfasis en algunos aspectos diferentes, algunas relevancias distintas, pero mismo evento. Pero Lucas definitivamente sí se está refiriendo a otro evento diferente. Bien. Dice aquí, hermanos, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Dijo pues uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que tenían los pobres, sino que era ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que se echaba en ella.
el nardo en los pies de Jesús. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de esta loción. Era una loción especial. El nardo era un perfume aromático. Ese perfume era extraído de unas plantas que crecían en las regiones del Himalaya, en lo que hoy es India y Nepal. Esa planta crecía allá. Hermanos, la loción o el perfume era importado a Judea en frascos de alabastro sellados, lo que le daba a el perfume, mis hermanos, un ungüento raro, pero extremadamente costoso. Extremadamente costoso, al punto que Judas, que era el tesorero del grupo y que se las da ahí de que era tan muy misericordioso, dice: ¿por qué no se vendió ese perfume para repartirlo a los pobres? Entonces, cuando Judas habla de 300 denarios, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Bien, un denario era el salario diario de un trabajador en ese tiempo. Un trabajador en ese tiempo se ganaba diariamente un denario. Así que cuando Judas habla de 300 denarios, está hablando de que era el sueldo de un trabajador de aproximadamente un año. Un año de trabajo valía el perfume. Ahora, me picó la curiosidad de cuánto valdría ese perfume a nuestro precio hoy. ¿Cuánto valdría? Pues bien, hermanos, si tasamos el salario en dólares, el salario actualmente en dólares, estamos hablando de, pongámoslo con $30. $30 diarios solamente. Estaríamos hablando, hermanos, de $9,000 que podría valer ese perfume en ese momento. Pero sí ganó más. Traslademos los $9,000 a pesos colombianos. ¿Cuánto valdría entonces ese frasquito que no era muy grande, pero cuánto valdría ese frasquito, hermanos? Podría valer aproximadamente 37.440.000 pesos. Al punto que Judas, ¿cómo? ¡Qué gran derroche! Las palabras de Judas, hermanos, nos muestra Juan 12:6 y Juan 13:29. Nos dice que Judas, el traidor, era el tesorero del equipo. Entonces, él hace cuentas inmediatamente, pero las cuentas que él hace, no las hace porque se interesara en lo social, en el apoyo social, no. Él hace cuentas es porque su mentalidad de él es una rata. Nos dice ahí que él extraía de la bolsa. Lo que yo no entiendo es por qué siendo una rata era el tesorero. Yo no entiendo eso. Ahora, ¿lo sabría el Señor, hermanos? Claro, el Señor lo sabía. Sin embargo, es el que maneja el dinero. Esto es paradójico. Hay un contraste aquí, hermanos, entre las palabras de Judas y el uso cultural de ese perfume. Un contraste entre las palabras de Judas y el uso cultural y el valor, desde luego, de ese perfume. El contraste es el siguiente. Con el perfume se estaba ungiendo a una persona muy importante. Muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque se usaba para honrar a invitados distinguidos. No a cualquier persona se honraba con un tipo de perfume de eso. Lo que María hace no se hacía con cualquier persona. Tenía que ser alguien sumamente distinguido. Hermanos, María está reconociendo en Jesús la realeza, está reconociendo la divinidad de Jesús al unirlo. Hermanos, la mentalidad de María es una mentalidad amplia, ella no tiene la mirada
puesta aquí en esta tierra. No, hermanos, ella tiene su mentalidad puesta en lo celestial. Ella tiene en su corazón claridad de quién es el que está ahí. María está preparando a Jesús para la sepultura. Preparando a Jesús para la sepultura, hermanos, era común embalsamar o preparar el cuerpo con perfumes antes del entierro. Culturalmente se practicaba eso, de preparar a la persona antes de enterrarla, acuérdense, con el Señor y todo, preparar a la persona, embalsamarlo de manera especial antes de llevarlo a la sepultura. Bien, entonces el Señor lo reconoce en el versículo 7. Ustedes notan que el Señor dice, déjenla porque ella realmente le está preparando para mi sepultura. Otro aspecto importante de este perfume, hermanos. Este perfume es un símbolo de amor, de devoción, de entrega total. Es que el precio, el costo, hermanos, nos muestra eso, ¿cierto? El precio, la devoción, la entrega. Hermanos, el acto de María fue visto como un gesto de adoración profunda y desinteresada. María se entregó con todo lo que tenía en adoración al Señor. El derramar el frasco entero, sin reservas, muestra una entrega total. Hermanos, el punto es que este perfume es un bien de lujo. No era pachulí, hermanos. No. Esto era un bien de lujo, era un símbolo de estatus. Sí, de estatus, hermanos. Solo las personas muy adineradas podían permitirse un perfume así. Y esto me muestra un detalle. Solo las personas muy adineradas. Muy posiblemente estamos hablando entonces de una familia que no era para su tiempo, de una familia que no era pobre. Por lo menos María, porque no cualquiera tenía un perfume de este valor con él. No cualquiera. Tenía que ser una persona realmente adinerada. Hermanos, ¿qué no les parece esto algo muy hermoso? Una manera de honrar al Señor con la riqueza, con el dinero. ¿Sí? Bien, hermanos, era común entonces que mujeres guardaran ese tipo de perfumes como herencia de dote. Era común que eso se guardara. El punto es que María lo tiene, hermano. Ahora vemos aquí el valor espiritual de María también. El valor espiritual de María. María, hermanos, está rompiendo con normas culturales. María unge a un hombre y no de cualquier manera. Ella se suelta el cabello. Y el soltarse el cabello, hermanos, era un gesto íntimo. Era un gesto de lo más especial que podía hacer en su intimidad una mujer en ese entonces. Ella está ahí en su familia y con los discípulos del Señor, y ella se suelta el cabello para secar, digamos, los pies del Señor. Hermanos, su gesto fue tan significativo que Jesús profetizó. Jesús dijo en Mateo 26:13, nos indica que el relato nos indica Jesús que ese acto sería recordado en todo lugar donde se predicara el Evangelio. Hermanos, ese acto fue tan recordado desde entonces que hoy nosotros estamos recordando. Esto quedó en las Escrituras, esto quedó registrado en la palabra del Señor, hermanos. Y nos sorprendemos cómo casi 38 millones de pesos a nuestra plata hoy, casi 38 millones de pesos en ese frasquito derramado
en los pies del Señor y luego secaba sus pies por los cabellos de María. Qué acto de adoración tan impresionante. Tan, pero tan importante. Déjame ilustrarle esto un poco. Tú guardas por un año una joya familiar, una joya muy valiosa, la guardas por un año, ¿cierto? La cuidas, la tienes en una caja fuerte inclusive y la guardas muy bien, pero no para vender. Tú no quieres vender esa joya. No, 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 no. Tampoco es para exhibirla, tampoco es para la cadena, qué sé yo, en fin, o un anillo, en fin. No es para exhibirla, sino para entregarla en el momento. La guardas para entregarla en el momento perfecto. ¿Y entregarla por qué? Guardarla con tanto esmero, con tanto cuidado, para entregarla finalmente por un solo acto. Por amor, por amor a Cristo. Hagamos la relación. Venimos de una resurrección. Venimos de una resurrección. En casa hay toda una cena, un momento de comunión, de intimidad, y se presenta este escenario de adoración máxima, de entrega total, con lo que se tiene, por lo más valioso que se tiene en este. Eso lo está haciendo María. Hermanos, María rompió el perfume, lo entregó todo a los pies de Jesús. Lo triste de este acto es que mientras ella estaba ofreciendo lo mejor de su corazón a Jesús, Judas estaba midiendo en plata lo que no se podía medir, es decir, la adoración. Judas le estaba poniendo precio a la adoración de María. Judas era un mercenario. Un mercenario es una persona que se vende al mejor postor por todo lo que está calculando en dinero. Eso es un mercenario. Así que Judas le está poniendo precio a la adoración a Cristo. Mientras que María está entregándose todo, entregando todo por amor. Para los ojos del mundo, entonces, este acto fue un error, pero a los ojos de Cristo fue una gran ofrenda, una ofrenda eterna. Hermanos, es maravilloso contemplar este escenario y tal vez no lo habíamos visto así antes, tal vez no lo habíamos mirado desde esa perspectiva. Yo me sorprendí mucho cuando de pronto mientras preparaba de pronto un momento, una resurrección. No fue porque nosotros acostumbramos a echar una mirada a comentarios para mirar si estamos acertados en lo que estamos entendiendo o tenemos que recomponer. Y no fue que algún comentario me hubiera hecho caer en cuenta en ello, sino que en un momento como que se sintió contigo. Una expresión, una adoración. Estábamos muertos, ahora tenemos vida y por lo tanto es ahora que podemos adorar. Antes no podíamos adorar, ¿cierto? Pero hermanos, y para acercarnos al final, vamos a los últimos versículos, versículos 7 a 10. Jesús ratifica su temporalidad en la tierra. Él afirma
que estará temporalmente en la tierra. Dice el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, aguardado, porque a los pobres siempre los tenéis entre vosotros, más amigos. Señor, está reafirmando que va a ser muerto. No se puede sepultar a alguien que esté vivo, quien está muerto. Entonces el Señor está diciendo que ella lo ha guardado para nosotros. Ella comenzó a preparar, él sabe que su cultura judía es la de preparar o de embalsamar al cadáver antes de llevarlo al sepulcro. Él sabe eso. Entonces lo está anunciando, ¿no? Ella comenzó a preparar. ¿No? Ella comenzó a preparar entonces para la sepultura. Bien, pero también nos deja ver aquí algo importante y es que siempre irían a haber pobres. Siempre irían a haber pobres. Pobres económicamente. Pero déjenme decirles que en la iglesia a Esmirna, cuando Juan escribe a la iglesia, le dice, aunque eres pobre, has guardado mi palabra. Pero en Juan entre paréntesis coloca, aunque eres rico. Recuerdan que Efesios nos dice que fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Así que nosotros somos ricos. ¿Por qué somos ricos, hermanos? Porque tenemos a Cristo. Y el tener a Cristo es tenerlo todo. El tener a Cristo es tenerlo todo. Entonces, el Señor dio instrucciones en Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, cuando dijo, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por esto te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y hermanos, finalizando, es glorioso ver lo que se puede contemplar al finalizar. Versículos 9 al 11. Noten esto. Entonces, mucha gente de los judíos supo que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron que matarían también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa. Hermanos, había una campaña de crimen, de odio hacia Jesús por lo que estaba sucediendo. El punto es que entre más ellos buscaban que la fe no fuera propagada, muchas más personas y multitudes creían en Jesús. Mucho más aumentaba, hermanos, era como tratar de matar a una hormiga, pero resulta que el hormiguero estaba esparcido y se estaba esparciendo cada vez más, hermanos. En 7:31, por ejemplo, de Juan, leemos estas palabras en 7:31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿acaso hará más señales que las que hace este? El punto es, muchos de la multitud creyeron en él, al igual que en 11:42
Juan nos registra las palabras de 11:42. Dice, yo sabía que siempre me oyes en la oración del Señor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y miren el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron. Era imposible, era imparable, era difícil, imposible detener esa fuerza, hermanos. Así como es imposible detener la fuerza del Evangelio. Debemos ver aquí, hermanos, que los creyentes aumentan a pesar de la campaña que tienen los líderes religiosos. Los creyentes aumentan. Y hermanos, esto nos tiene que ir llevando, mostrándonos, recordándonos que tú y yo no estamos en una secta. Tú y yo no seguimos un grupo de mala muerte. Tú y yo no seguimos cualquier cosa. Piensa en lo siguiente. El cristianismo protestante o evangélico ha sido atacado desde el primer momento de Jesús. Ubiquémonos en el escenario. Se buscó opacar el cristianismo con su autor principal. Nótenlo, hermanos. Noten que se busca que las personas no comprendan este glorioso mensaje. A través de la historia, la iglesia ha sido atacada de muchas maneras, tratando de borrarle sobre la faz de la tierra la Biblia. Pero hermanos, entre más buscaron destruir la Biblia, millones de copias salen todos los días. Y esto nos muestra, mis hermanos, en qué estamos tú y yo. Eso nos indica en qué estamos, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra confianza, qué es lo que nosotros seguimos. Eso nos lo muestra las Escrituras, mis hermanos. Hermanos, cuando cae una piedra en el agua, unos se acercan para ver las ondas. Es bonito ver lo que sucede cuando tiramos una piedra en el agua, ¿cierto? Algunos se acercan para ver las ondas, pero otros recogen piedras para lanzarlas. Son dos hermanos. Mientras unos están mirando las ondas, otros están recogiendo más piedras para seguir lanzando. Jesús fue ungido para morir. Y ese acto de amor dividió los corazones. Dividió los corazones ese acto de amor. María adoró. Judas criticó. Los líderes religiosos planearon matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Simplemente porque por su vida, la vida de Lázaro, daba testimonio del poder de Cristo. Hermanos, para los líderes religiosos era impensable. Tenían una lucha mental. ¿Cómo es que este hombre que está aquí resucitó a Lázaro? Lo vimos el cadáver, estuvimos en el velorio, vimos cuando retiraron la piedra de la tumba, vimos cuando salió y ahora está aquí. ¿Quién es este tipo? Matémoslo, pero no solamente a él, sino también a Lázaro. Matemos a Lázaro. Ellos tienen una confusión mental que creen que solo podrán lograrlo si vuelven a darle muerte a Lázaro. Además, a Jesús también.
Hermanos, así es el Evangelio. El Evangelio no deja a nadie neutral. El Evangelio o despierta adoración, o el Evangelio despierta oposición. Tú adoras a Jesús o te opones a Jesús. Tú solamente puedes estar en uno de los dos, porque esto es lo que hace el Evangelio. O tú respondes en adoración a este Jesús, o respondes en oposición. ¿Qué eres tú hoy en este momento? Tú que estás escuchando en este momento, ¿en cuál de los dos lados estás? ¿Entre los que adoran a Cristo o entre los que se oponen a Cristo? Porque esto es lo que nos muestra este escenario. Y para terminar, aprendemos de este sermón 6 aplicaciones. Número 1. Hermanos, adoremos con lo mejor, no con lo que nos sobra. Versículo 3 nos muestra que María no ofreció cualquier cosa, no, ella entregó lo más precioso que tenía. Esa noción valía un dineral, y a ella no le importa quebrar bien amado su cometido los pies de Jesús. Hermanos, adoremos por lo mejor. Número 2. El amor genuino siempre será incomprendido por Dios. El verdadero amor, hermanos, aquel amor genuino, aquel amor que lleva a una conducta, a un comportamiento X, y que tal vez pueda parecer fanático, religioso, aburrido. Es incomprendido porque es un amor, mis hermanos, donde solamente es el deseo de agradar a Jesús, donde no nos importa si nuestra familia, nuestros vecinos o quien quiera que sea, nos critican y nos ven como unos fanáticos evangélicos ahí, que no son los fanáticos aburridos, que no van a fiesta ni nada. Eso nos tiene sin cuidado, hermanos, porque lo que nos interesa es agradar a Cristo. Punto. En tercer lugar, Dios defiende a los que lo honran sinceramente. Versículo 7. Hermanos, el Señor conoce, te conoce, me conoce. Y el Señor no nos va a dejar abandonados cuando seamos criticados o atacados de alguna u otra manera. No, el Señor va a salir en nuestra defensa. Jesús no permitió que María fuera avergonzada. No. En cuarto lugar, una vida transformada testifica más fuerte que 1000 palabras. Versículos 9 a 11. Hermanos, su testimonio puede confrontar a otros. Su vida, la vida suya, puede confrontar a otros sin decir una sola palabra. Puede que de pronto no seas fácil de palabra para compartir el evangelio. De pronto no leas bien o te avergüences leer en público. Puede ser que no se suceda, que suceda. Pero déjame decir, hermano, el testimonio puede ser una predicación potente. ¿Dónde estás? Tu vida transformada puede ser un testimonio, puede ser una predicación de lo más duro, de lo más potente que puedan ver tus vecinos, tu familia, tus amigos.
Cuando despiertes odio entre personas, piensa, el odio es porque estoy haciendo igual que ellos, o porque estoy haciendo diferente, porque estoy buscando agradar. ¿Por qué es eso? En quinto lugar, el Evangelio divide. Hermano, no se te olvide, el Evangelio siempre va a dividir. O se adora al Señor o se rechaza al Señor. No hay más. No hay más. No hay punto medio. O se adora o se rechaza. El mensaje de Jesús no deja lugar para la incredulidad. No. El mensaje de Jesús nos obliga a tomar una decisión. ¿Lo seguiremos con todo o nos alejaremos de él con todo? Una de las dos. Tú y yo seguimos a Jesús con todo lo que tenemos. O nos alejaremos de él. Y por último, hermanos, la preparación espiritual es primero para poder enfrentar los momentos difíciles. Los momentos difíciles, tú y yo no los vamos a poder enfrentar con garantía si primero no hemos estado en la montaña, en el Sinaí con Jesús. Van a haber momentos en que piensas que estás solo o solo. Vas a enfrentar momentos así. Y déjenme decir, la fortaleza para enfrentar esos momentos la obtendrás estando a solas en la montaña del Sinaí. Es en aquellos momentos de soledad con Cristo, de intimidad con Cristo. Todas las mañanas estoy enviando un audio, caminando con Dios desde la mañana. Y lo he hecho, hermanos, con ese objetivo de animarles a prepararse en la primera hora para enfrentar el día. Porque, hermanos, no sabemos qué vamos a enfrentar durante el día. No sabemos qué nos vendrá. Entonces, para poder enfrentar lo que viene durante el día, hermanos, tenemos que iniciar desde la mañana. Porque no escuchamos Dios. Y eso es lo que he pretendido hacer con ese audio. Y tú que no caminas con Cristo hoy, hemos aprendido que no hay indiferencia, no hay neutralidad. Tú rechazas a Cristo y caminas con Cristo. Una de las dos. ¿Le adoras? Te invito a venir a Cristo. Habla el Señor en oración a solas, en casa. En casa, conversa con el Señor. Ten un momento a solas con el Señor. Toma una decisión hoy. Toma una decisión ahora, en este momento. Yo soy de cuáles. De los que pertenecen a Judas o de los que pertenecen a Señor. Te damos gracias por tu palabra. Yo te suplico, Señor, que este sermón se quede arraigado en nuestros corazones. No solamente para que los estuvimos en esta mañana, sino también en aquellos que escucharán el sermón posteriormente por medio de las plataformas. Señor, hoy has cuestionado nuestra vida de varias maneras.
lo que es la adoración, la verdadera adoración divina, Señor, sin importar el costo de lo que da, pero también nos ha recordado que nosotros caminamos contigo o caminamos sin ti. Nos ha recordado que te adoramos. Señor, gracias por este enseñanza. Gracias, Señor, por tu pueblo, de tener el privilegio de escuchar tu palabra en Cristo Jesús.